Bueno, mientras tanto, le digo que hay tal cual como lo planteamos ayer, ha surgido una expectativa muy grande dentro de lo que es el espacio de Alternativa Federal, este conjunto de dirigentes que arrancaron allá hace aproximadamente 3 meses atrás, si mal no recuerdo, realmente con un planteo que en ese momento, desde lo político, sonaba como absolutamente interesante, y en ese momento algunos pensábamos, yo suscribo a eso, porque en verdad lo pensaba, que podía constituirse en una verdadera opción, tal cual como su nombre lo dice, como una verdadera alternativa, no solo electoral, sino fundamentalmente política, de propuesta, a lo que ya teníamos y a lo que ya tenemos, que es lo que conocemos, es decir, el kirchnerismo por un lado, con la figura de Cristina Fernández, y Mauricio Macri y Cambiemos por el otro lado. Mejor dicho, 4 dirigentes de fuste, de peso, del peronismo nacional, entendieron que era la posibilidad de acordar grandes medidas, hacer grandes acuerdos y presentarle a la sociedad una salida superadora, decían en ese momento ellos, de lo que era esta grieta o esta división, esta polarización tan grande que se ha dado entre lo que es el gobierno de Macri y la gestión anterior de Cristina Fernández. Estaba planteado ahí el tema, en ver si iba a tener capacidad, si es que iban a tener capacidad, como para instalarla en el seno de la sociedad argentina, la idea de que era posible dejar de lado estas dos propuestas ya conocidas y empezar a recrear una nueva. Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, senador rionegrino, un gran protagonismo en todos estos años como presidente del bloque de senadores del peronismo, del kirchnerismo, ya separado, alejado de todo lo que es Cristina. Por otro lado, aparecía la figura de Sergio Massa, un hombre que venía de haber protagonizado una muy buena elección en el año 2015, pero también en ese momento aparecía muy claramente como alejado, como un hombre joven capaz de pensar en una alternativa diferente de la que él había formado parte, que era el kirchnerismo. Apareció luego una figura como la de la de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, un hombre de viejas lides en la lucha política, un veterano, podríamos decir, de las guerras políticas, sobre todo del peronismo, gobernador de una de las provincias más importantes del país como Córdoba, y finalmente Juan Manuel Urtubey, nuestro gobernador, que aparecía como una de las caras nuevas, digamos, con aspiración presidencial. Claro, cuando se constituyó eso, aparecieron esas fotos, ¿se acuerdan ahí alrededor de esa mesa, los 4? Y muchos, no solo desde las puertas adentro del peronismo, sino también hacia afuera, decían puede llegar a constituirse en una alternativa superadora de esto, como decimos en Macri y Cristina, de la grieta, puede llegar a ser esa posibilidad. Los 4 llegaban con prestigio, y la idea era que, por sobre todas las cosas, iban a plantear esto que decimos. Dejemos atrás las diferencias notables que hay entre macrismo y kirchnerismo, y planteemos una cosa nueva, ¿sí? ¿Cuál era el secreto, por así decirlo, que tenían estos 4 dirigentes peronistas para encarar lo que podría llamarse una neorrenovación
del peronismo similar a la que allá por el año 1986, 87, encararan un grupo también de prestigiosos dirigentes peronistas, después de la dura derrota del peronismo a manos del radicalismo, cuando Alfonsín le gana a Luder en las elecciones del 83, el peronismo encarna lo que se llama la renovación, de la mano de dirigentes más o menos con las mismas características que estos cuatro. En ese momento era Antonio Cafiero, José Manuel de la Sota, también un cordobés, como Schiaretti, José Luis Manzano, un joven dirigente por entonces del peronismo mendocino, un hombre que venía también con la idea de decir que había que cambiar las cosas. Y así como esos otros, ¿no? La cuestión es que allí nace lo que se llama la renovación peronista. Y es la renovación peronista la que deja definitivamente atrás aquel peronismo que había sido el principal artífice de la derrota del peronismo a manos de Alfonsín. Porque aparece estas figuras de la renovación y definitivamente desaparecen de las primeras planas, de los primeros planos de la discusión o de la conducción peronista, tipos que ya realmente habían sido los grandes responsables de la derrota en ese momento del peronismo. El caso, por ejemplo, de Herminio Iglesias, el que era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, más o menos para hacer una comparación, era una especie de una figura como la de Aníbal Fernández, pero peor, o sea, si puede haber algo peor, bueno, podría haber sido Herminio Iglesias, una versión empeorada, podríamos decir, de Aníbal Fernández, con su famosa célebre frase "conmigo o sinmigo", así el peronismo va a ganar, decía Herminio Iglesias, conmigo o sinmigo. Bueno, el tipo se protagoniza un hecho de los que refleja, ¿no?, el hartazgo de la sociedad argentina en la violencia, cuando quema un ataúd, el cierre de campaña del peronismo. Bueno, la cuestión es que Herminio Iglesias, Sadi, otra figura, Rousselot, había muchas figuras que eran muy comprometidas en ese peronismo, y estas figuras nuevas, con esta renovación, la dejan atrás. Y el peronismo ahí encara una nueva etapa, bueno, pero es largo de contar, porque usted ya sabe la historia. Después, bueno, pues sin embargo fracasa esa renovación porque aparece un tipo con patillas del interior, con un discurso netamente populista, y le gana la elección. Ese tipo se llamaba Carlos Menem. Bueno, pero esa es otra historia. Lo cierto es que la renovación se da en el peronismo, lo dejan atrás, y arranca otro peronismo. Esta figura de las que hablamos ahora, Pichetto, Urtubey, Massa y Schiaretti, ¿en dónde basaban su particular expectativa de que esto realmente se podía convertir en un proceso de renovación auténtico o de nueva renovación peronista? En los gobernadores. La mayoría de los gobernadores de las provincias, gobernadores peronistas, habían sido los que habían impulsado de alguna manera la aparición en escena de estos nuevos nombres. Y es así como Pichetto, Urtubey, Schiaretti salen y dicen: nosotros vamos a encarar la renovación del peronismo. Y lo vamos a hacer a partir no al revés, como se hace siempre, no de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces dicen, nuestra base de apoyo, nuestra base de sustentación, los que nos dan origen a nosotros, son los gobernadores del peronismo, que son ellos los que nos están impulsando para que nosotros hagamos esto. Claro, y entonces en ese momento, en los papeles, en la teoría, era maravilloso, porque entonces decían: che, mirá, qué bueno,
porque si son los gobernadores los que ganan las elecciones en sus provincias, los que dicen impulsemos esto y que de acá salga nuestro candidato presidencial, y en la teoría era como decir, la presidencia para este grupo, para este sector político ya está asegurado. Y todo parecía indicar que eso iba a ser así. Uno a uno se han ido dando las elecciones en las provincias, han ido ganando los gobernadores, y a la hora en que entonces había que consolidar este espacio, esta verdadera alternativa federal, como se llamó, ¿qué pasó? Y los gobernadores se borraron, desaparecieron del espacio. Apenas asomó Cristina en una medida absolutamente temeraria y que demuestra el poco carácter, el poco espíritu, ni siquiera un poco de dignidad de mucha gente. Apenas Cristina asomó por la sede del PJ, a la cual había insultado, había minimizado, había ridiculizado, le había echado vaya a saber dónde. Inmediatamente estos gobernadores, que eran los que habían armado, le habían dado sustento a Alternativa Federal, se van corriendo a las faldas de Cristina y lo dejan Alternativa Federal prácticamente en estado vegetativo. Para colmo, con ya la huida de los gobernadores, comprometidos todos con Cristina de nuevo, lo poco que quedaba dentro de lo que era Alternativa Federal aparece y se muestra tal cual es un traidor de pura cepa, un gran traidor, como Sergio Massa, que intenta darle el golpe final, cuando dice Massa que está charlando con Alberto Fernández y que que está negociando candidaturas para irse de nuevo digamos al sector al que perteneció siempre, ¿no? Porque siempre se mostró como algo diferente, pero nunca lo fue, siempre fue eso, ¿no? Algunos dicen, che, mira qué mal, lo demás, no, Massa hace lo que supo hacer siempre, digamos, él en política sirve para hacer esto. La cuestión es que ahora, ya con Massa prácticamente ido, era como que había que empezar a contarle, como en el box, a contarle la cuenta hasta 10 para decir, bueno, Alternativa Federal murió. Sin embargo, ayer pareció surgir una nueva posibilidad que se da a partir de una conversación, un acercamiento que se dice estarían teniendo por estas horas Roberto Labaña, el hombre de Consenso 19, y Juan Manuel Urtubey, que sería el único que quedaría con expectativa de ser precandidato presidencial en Alternativa, y ahí nace una esperanza, por así decirlo, para algunos sectores, que dicen, bueno, no estaría definitivamente muerto Alternativa Federal si es que es posible que Urtubey y Labaña se puedan poner de acuerdo, puedan consensuar algunas medidas importantes y presentarle a la sociedad argentina una opción que no sea, ¿no es cierto?, ni la de superadora o diferente por lo menos a la de Macri y a la de Cristina. Ayer lo decíamos y hoy lo hemos seguido atentamente para saber qué novedades había con respecto a este tema. Y la verdad que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta si es que se podrá lograr esto, si podrá haber un acercamiento concreto entre Labaña y Urtubey. Labaña sueña con una vicepresidencia a manos de Urtubey. También dice que le gustaría tenerlo como legislador, es decir, como senador nacional y presidente provisional del Senado en un eventual gobierno de él. Lo cierto es que hasta ahora
no hay nuevas con respecto a este tema. Escuchando las diferentes opiniones de no solo los periodistas políticos, sino fundamentalmente de el hombre y la mujer de la calle, algunos me decían que Urtubey y Labaña tienen la oportunidad histórica, quizás, de ofrecerle a los ciudadanos argentinos en esta etapa tan compleja la posibilidad de una oferta electoral y política donde prime por sobre todas las cosas el sentido común y por sobre todas las cosas la entrega hacia lo que es la sociedad. Y me decían, son personalidades diferentes, pero hay algo que los une a los dos, y decía, tanto Urtubey como Labaña son dos personas soberbias, porque los dos se creen lo mejor del mundo. Urtubey se cree el mejor del mundo, está bien que así sea, por algo, por eso llegó donde llegó, y Labaña lo mismo. Entonces hay quienes consideran que es muy difícil, más allá de esta posibilidad, que finalmente Urtubey y Labaña puedan dejar de lado sus egos, su mirada al ombligo, pensando que son el centro del universo, y avanzar. Hay, como digo, desde algunos lugares hay expectativa con respecto a esto. Ahora, en términos políticos reales, sería una buena complementación política, no hablemos de fórmula, pero sí habría una buena complementación política entre un Juan Manuel de Urtubey y un Labaña. Claro, lo primero que surge es una gran diferencia de edad. Perdón, pero al margen de eso, ¿hay coincidencia de tipo político entre Labaña y Urtubey? ¿Sería posible que entre los dos puedan avanzar en la construcción de una verdadera alternativa política para los argentinos? Urtubey, cuando en algunos tramos de lo que fue su visita, o de lo que es todavía su visita a algunas provincias, hablando en su rol o el intento de ser candidato presidencial, Urtubey habla de que es necesario cambiar esta ecuación que venimos sosteniendo políticamente en la Argentina desde hace cientos de años, donde Argentina se caracteriza por un fuerte presidencialismo. Urtubey, ¿qué plantea? Urtubey dice, cambiemos las reglas y juego, le demos mayor participación, le demos mayor protagonismo al Parlamento. Sacar, digamos, tanta la decisión total y demás de la mano del presidente, y jugar un rol más amplio, más participativo, más democrático, si se quiere, con el Parlamento. Labaña ahora, por ejemplo, habla y dice que el rol de Urtubey en el Parlamento sería clave, o sea que ahí aparentemente habría coincidencias. Ahora, ¿a dónde más? ¿A dónde más habría coincidencias? Y ese es el tema por el cual, a pesar de que puede sonar muy atractivo, la posibilidad de recrear esta alternativa en serio entre Urtubey y Labaña, el tema es saber, ¿tendrá sentido que lo hagan? Porque juntarse por juntarse no tiene mayormente efecto. ¿Será realmente, podrá ser esa una buena opción, una buena salida para dejar definitivamente superado este tema de la grieta? ¿Tendrá Urtubey la grandeza de reconocer cuáles son sus limitaciones? Y lo mismo tendrá que hacer Labaña, pero ¿servirá para algo? La gran pregunta es esa. Porque de nada sirve que yo reconozca muchas cosas si en realidad me estoy por juntar con alguien que no me va a significar, o no le va a significar, no a ellos, sino a los argentinos, una posibilidad concreta de ir mejorando las situaciones que tenemos en este momento.
Así que hoy por hoy hay una gran expectativa con eso, pero yo particularmente quería dejar esto en claro, porque me parece que es importante hacerlo, que más allá de la voluntad que pueda tener uno u otro, la cosa es ver si realmente va a servir. Le va a servir a los argentinos, le serviría a los argentinos una opción como la que podrían eventualmente brindar un Labaña y un Urtubey juntos. Hoy todavía no están, ni siquiera se han reunido de manera personal. Hasta ahora son contactos telefónicos a través de terceros, a través de allegados de uno y otro. La versión está dando vuelta, está en el aire, pero la pregunta es, ¿y si se concreta, les servirá a los argentinos o no? ¿Será servirá para satisfacer esta gran expectativa que hoy, según las encuestas, tiene poco más de la mitad o más o menos la mitad de los ciudadanos argentinos que todavía no han decidido a quién votar? Porque hay más o menos un 40 o un 50% de gente que está decidida a votar. La mitad va a apostar a Cristina de nuevo y la mitad va a apostar a Macri. Pero queda el otro espacio enorme que todavía no tiene quien lo ocupe. Y esa es la expectativa. Entonces la pregunta es, ¿será Urtubey y Labaña capaces de recrear esa alternativa, esa opción y darle contenido, pero contenido en serio? Así que bueno, hoy por hoy esas son las cuestiones. Massa por su cuenta está ya hablando y negociando con el kirchnerismo. Se habla también de que hay una oferta que le acercó Macri. Pero lo cierto es que esto me parece que es una actitud denigrante para la política, ¿no? Esto de escuchar ofertas de un lado y del otro. Y bueno, pero es así, es lo que tenemos, lamentablemente. Así que bueno, como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que estar atentos. Repito, siempre lo decimos y lo vamos a decir. Hay gente que se enoja con esto, reniega, se siente harto de esto y dice no me meto en política. Correcto, pero ¿sabe qué? Como decimos siempre, trate de involucrarse, trate de conocer, porque sabe que si no, la política igual, sin pedirle permiso, se va a meter con usted. Así que vea qué va a pasar con Labaña y Urtubey, a ver qué pasa con Alberto Fernández y Cristina, a ver qué pasa por el lado de Cambiemos, qué pasa con Macri. Después de la convención radical todavía no hay señales de quién lo podrá acompañar en la fórmula Macri. ¿Será él? ¿Será él el que encabezará la fórmula? Así que bueno, son tiempos, días, horas, minutos para que estemos permanentemente informándonos y por supuesto haciendo nuestro propio análisis y sacando nuestras propias conclusiones.